Hoy quiero que pensemos en la disciplina de Dios, la disciplina de Dios. Primero pensemos en la palabra disciplina. La palabra disciplina nos habla de tener constancia en un propósito, implica esfuerzo, perseverancia y cumplimiento. Pensemos, sigamos por favor, son apenas 3 diapositivas, la segunda ya viene en segundos, llega. Eh, Listo, ¿qué es? Entonces, formación, instrucción, advertencia, corregir. Eso me habla de la disciplina desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico me habla de instrucción, de corregir, de una formación, de una educación, de advertir. En el Antiguo Testamento sabemos que fue escrito originalmente en hebreo, entonces hay una palabra en hebreo, yazar, que significa instruir, reprender, advertir, y es la palabra que en el Antiguo Testamento se traduce a disciplina. Y en el Nuevo Testamento, que fue escrito originalmente en griego, la palabra es paideuo. El que no la pronuncie hoy no puede almorzar. Entonces, para que se la aprenda. El término griego, paideuo, en el Nuevo Testamento, entonces significa instruir o corregir, que luego va a ser traducido entonces como disciplina. Entonces, la idea de la disciplina desde el contexto bíblico, desde el punto de vista de Dios, de lo que enseña la escritura, entonces habla de eso, de instrucción y corrección. Y creo que hay otra diapositiva. Entonces, es diferente al juicio que lleva a la condenación eterna. Vea, esto es importante. Cada uno de los presentes, cada uno de los presentes y cada una de las personas en el mundo, cada una se enfrentarán a una u a otra, o estarán frente al juicio de Dios que los llevará a la condenación eterna, o estarán bajo la disciplina divina, ya que son sus hijos y Él tiene todo el derecho a enseñarles, instruirlos, corregirlos y aún permitir cosas que son difíciles para enseñarnos. Entonces, usted está en uno o en otro, solo que hay una pequeña diferencia. El que se va al juicio estará eternamente lejos de Dios. Y eso trae un dolor que es incomparable. Cualquier dolor, sufrimiento que pueda venir por la disciplina que Dios da a sus hijos no es comparable, es una pequeñez diminuta frente a lo que experimentará aquel que se enfrentará a la condenación eterna. Entonces, eh, desde todo punto de vista, será mejor estar bajo la disciplina de Dios, pero esto es para los hijos de Dios. Dios no disciplina a aquel que no es su hijo. Si tú estás aquí por años y no has atendido la voz de Dios, no has tenido un encuentro verdadero con Cristo, cara a cara, donde le dice, Señor, aquí estoy, soy culpable, merecedor del infierno, perdóname, Señor, perdóname, sé que Cristo muere por mí. Si no has tenido un encuentro verdadero, te aseguro, te lo aseguro, sin temor a que falle, te aseguro que tú estarás en la condenación eterna. Ay, ¿usted cómo sabe? Porque la Biblia lo dice y lo dice muchas veces, lo dice de diferentes maneras. Así que no hay lugar a dudas. Si tú no has tenido un encuentro verdadero con Jesús, si tus pecados no han sido lavados, tú estarás un día condenado eternamente y para siempre. Y no habrá escape. Pero si tú has tenido un encuentro verdadero con Jesús, si tú has dicho, Señor, aquí estoy, perdóname, y un día naciste de nuevo, tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios estarás un día en la disciplina de Dios, enseñado por Dios, instruido por Dios. Eso es lo que debe ser. Ahora, ¿cómo pensemos en la instrucción? Ya podemos quitar la diapositiva, no tengo por el momento más. Gracias. Pensemos en la instrucción. En Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, el Shema
es conocido como el Shema, que viene de escuchar, porque dice, comienza, oye Israel. Por eso se llama estos versículos siguientes conocidos como el Shema. Escuchar. Oye Israel. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto me habla de la instrucción. ¿Cómo instruye Dios? Y lo dice el versículo 4. Oye Israel. ¿Cómo? Hablando su palabra y pidiendo que sea escuchado. Tal vez ustedes que tienen niños, usted a veces ha hablado a sus niños o a sus jóvenes, le dijo algo y al rato, ¿qué pasó con lo que le dije? Al fin, usted me dijo algo. Sí, pues no le dije que cuando estabas en... No, usted no me dijo nada. Pues que sí le dije. ¿Cómo que no? Ay, pero entonces estaban entretenidos en otra cosa. No, usted no me dijo. Y sinceramente están diciendo eso. No están mintiendo. Porque usted habló, ellos tenían los oídos aquí en su lugar como donde están siempre los oídos. El tema es que no escucharon. Y ese tema no es problema solamente de niños y jóvenes, es problema de todas las edades. Y el tema es más grave cuando hacemos referencia a Dios. Cuando Dios habla y nosotros no escuchamos. Si nosotros pudiéramos ver a Dios físicamente, tal vez muchos de los que estuviéramos acá atenderíamos más sus palabras. No nos distraeríamos con nada. Escucharíamos a Dios porque es Dios. Y Él está diciendo, oye Israel. Y Él te habla a ti, quiere hablarte cada uno de tus días. Entonces, una manera en que Dios da disciplina es a través de la instrucción. ¿Y cómo instruye Dios? Hablando su palabra, diciendo su palabra. Es parte de la disciplina de Dios. Pero vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 4. Entre otras cosas, estamos reuniéndonos aquí los sábados 7 de la mañana. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, ¿sabe cuánto llevamos estudiando el libro de Proverbios? Estamos estudiándolo hace como un año. Hace como un año estamos estudiando el libro de Proverbios. Entonces, usted puede decir que nunca hemos estudiado Proverbios, pero si viniera los sábados se darían cuenta que sí lo hemos hecho y lo hemos hecho cuidadosamente. Entonces, está invitado, ¿saben dónde vamos? En el capítulo 18. Y en el capítulo 18 llevamos como 3 meses. Usted puede seguirnos acompañando. Está invitado para que venga e invitada para que venga aquí los sábados 7 de la mañana y estamos orando y estudiando y estarás estudiando un poco más del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén. Y nos han dado consejo nuestros padres. ¿Se acuerdan, papás, cuando sus papás les daban consejos cuando ustedes eran jóvenes y les decían, no haga eso, no, con esa muchacha no se meta, con ese muchacho no, no le conviene? Y usted se metió por ahí y ¿qué pasó? Le fue mal. Ahora usted hace lo mismo. Ahora que usted es adulta y tiene jóvenes,
no haga eso, no se meta por ahí. Ese muchacho no le conviene. Ese amigo, aléjese de él. Y tampoco escuchan. Parece que estamos hechos del mismo material terco de cuero duro, ¿cierto? Pero aquí dice, retén el consejo, pero más aún cuando el consejo es de Dios, cuando es Dios quien habla, cuando es la palabra de Dios, como en este momento estamos hablando y usted le resbala. Usted dice, ¿eso qué es? No me importa. Pero aquí dice, reténganlo, pónganle cuidado, guárdelo, atienda, recuérdelo mañana, no solamente hoy, o mañana recuérdelo mañana, reténganlo, retén el consejo. Mire, la vida cristiana no es un conjunto de normas. Usted no llega aquí a la puerta y diga, o si usted quiere hacer parte de esta iglesia, vista así, hable así, aléjese de esto. No, la vida cristiana es una vida. Es Cristo en usted mostrándole, enseñándole. Es usted mirando la palabra y él dándole instrucción. Es un niño que es usted espiritual, escuchando a su padre decirle, mi hijo, esto, lo amo, lo quiero, no quiero que haga esto, quiero que haga esto. Mire, esto se hace así. Esa es la vida cristiana. Un padre hablando y yo escuchando. Un padre que me ama y para quien yo soy importante. Ustedes tal vez fueron criados por papás que no les importaron, por papás que los abandonaron, por papás que los desecharon, por papás que se metieron al vicio y se olvidaron de que ustedes comían. Tal vez a alguien le pasó eso aquí. O tal vez papá o mamá abusaron de usted de una u otra manera. Pero hemos llegado a la vida cristiana donde tenemos un Padre perfecto, un Padre que no falla, un Padre que no nos va a abandonar, un Padre que no nos va a dejar por ningún vicio, un Padre que para quien yo soy importante, un Padre que me ama de verdad, pero quiere enseñarme y quiere que yo escuche. ¿Atenderás la voz del Padre eterno? Oirás hoy la voz y atenderás lo que Él quiere enseñarte. Y te dice, retén el consejo, retendrás el consejo. Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión se equivoca, yerra. Camino a la vida es guardar la instrucción. Padres, madres, nosotros, padres y madres, estamos con la responsabilidad de hijos a quienes tenemos que instruir, dar información, enseñar. Pero como hijos de Dios, a nosotros también Él nos dice que guarde la instrucción, no solamente que la memorice, es haga lo que le digo, haga lo que le estoy enseñando, de la manera que lo digo. La instrucción no solamente me dice a dónde tengo que ir, sino que la instrucción me dice cómo debo llegar hasta ese lugar, ¿cierto? Entonces, usted no sabe a dónde, vaya a tal parte. Usted pregunta, usted no sabe, usted pregunta, ¿cómo voy hasta allá? Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra. No solamente nos muestra la meta, el objetivo, el hacia dónde, sino que también nos muestra cómo llego hasta allá. De eso se trata la instrucción. Y por eso dice, guarda la instrucción. Proverbios 15, versículo 5, dice, el necio menosprecia, tiene en poco, es basura el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Entonces, frente a lo que Dios enseña, ¿qué actitud tengo? ¿Lo tomo como algo importante, valioso, o como algo que no, eso no es tan importante? Tampoco seamos tan fanáticos, tampoco tan extremistas, no vayamos hasta allá. ¿Cómo lo hacemos? El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.
Y segunda de Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 16, dice, segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice, toda, toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, cada uno de sus libros, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, e enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, usted quiere aprender, quiero decirle, Dios quiere enseñar. Usted quiere aprender, pues Dios dejó su palabra para que aprendamos. ¿Qué parte de la Biblia estudiar? La que quiera. Inicialmente, cuando alguien está comenzando, yo cuando comencé, empecé leyendo el Evangelio de Juan. Empecé leyendo el Evangelio de Juan, pero también es hermoso comenzar con Génesis, los primeros capítulos, ver a Dios obrando. También allí un nuevo creyente aprende mucho. Toda la escritura es inspirada por Dios, viene de Dios. Esta palabra tiene poder especial porque viene del corazón de Dios y es la manera en que Él nos instruye, nos forma, nos disciplina, nos instruye. Pero también, aparte de la instrucción, viene la corrección. En 1 Corintios, capítulo 11, está hablando, 1 Corintios 11 está hablando de la cena del Señor, de algunas dificultades, no se estaban haciendo las cosas como tienen que ser. El Señor dijo, hagan memoria de mí, celebren la cena, pero había algunos desórdenes, algunos estaban comiendo mucho, bebiendo mucho, se desenfocaron por completo y Pablo le está diciendo, un momento, eso debe tener un orden, pero el orden también es que usted se mire a sí mismo cómo está delante de Dios. Entonces, sigue diciendo, vamos a 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues aquí está hablando de la cena del Señor. Está hablando de hermanos que iban a la cena del Señor sin examinarse, sin mirar cómo está su vida. Dios no quiere que dejemos de hacer cosas que Él quiere que hagamos, pero Él sí quiere que esas cosas que hagamos, que Él quiere que hagamos, las hagamos bien. O sea, usted no debe dejar de hacer algo que Dios quiere que usted haga. Usted no debe dejar de hacer algo que Dios quiere que usted haga, pero sí de tener en cuenta la manera en que Dios quiere que se haga. No sé si estoy siendo claro. Entonces, había una manera, mirarse, examinarse, evaluarse delante de Dios cómo estaba, para entonces venir al Señor, reconocer si había un pecado y, y ya tener ese encuentro con el Señor y entonces participar de la cena. Eso no se hacía tan descuidadamente, tan deportivamente, que eso repercutió en que creyentes tuvieran consecuencias en su vida. Por eso dice el versículo 30 que hay muchos enfermos, hay muchos debilitados entre ustedes, muchos, o sea que creyentes verdaderos, por no hacer buen manejo de las cosas de Dios, Dios les quitó la vida. Ellos murieron. No perdieron la salvación,
Porque si Dios te entrega la salvación, Él después no dice, deme lo que le di, no lo quita. Si Dios te entrega la salvación, Dios no la quita. Pero Dios sí te puede quitar la vida por vivir y hacer cosas que Dios ha dicho no hagas. Dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Entonces, el cristianismo no depende de mi esfuerzo, depende de Dios obrando en mí. Pero Dios quiere que yo haga las cosas como Él dice. Si por cometer un error después de que creímos en Cristo, Dios nos quitará la vida, ¿cuántos de los que están aquí estuvieran aquí? Entonces, no tenemos un Dios duro, insensible y misericordia. Tenemos un Dios lleno de misericordia, pero también un Dios que trata con nosotros como sus hijos. Si usted ve a su hijo que se está portando mal, usted se lo permite. Si usted ve que su hijo está tomando un mal camino, usted se sienta, él verá qué hace, él verá, usted hace eso. Si usted ve a su hijo o hija haciendo cosas que al final van a ser para su daño, usted no dice nada. Claro que sí, porque usted lo ama. ¿Qué esperaremos entonces del Dios eterno? ¿Que se quede callado? ¿Que no diga nada? ¿Que me deje hacer lo que se me antoje? No, no lo hará. Sí es misericordioso, sí es lento para la ira y grande misericordia, pero hay momentos en que el pecado es tan constante en la vida del cristiano que cerramos los oídos a lo que Él quiere enseñarnos, que Él toca obrar de otra manera y aún incluso quitar la vida de aquel que vino un día a sus pies, pero que cerró después sus oídos a escucharlo. Por eso aquí vemos creyentes enfermos, débiles, pero otros que ya habían muerto. La vida cristiana es lo mejor, porque lo otro es la vida sin Cristo. Y la vida sin Cristo ahora aparentemente puede ser buena, en apariencia, porque realmente es vacía, sin sentido. En apariencia puede ser buena, pero la eternidad sin Cristo no entendemos ni alcanzamos a imaginar lo duro que es. Pero vivir aquí la vida cristiana es lo mejor. Vivir para el Señor, obedecerle, trae bendición a nuestras vidas, trae gozo y alegría. Obedecerle no es una carga difícil que usted diga, ay, no, eso tan maluco. No, cuando usted obedece a Dios, usted se siente realizado. Hay gozo verdadero, hay paz, hay libertad. Las personas lo pueden ver a usted y decir, wow, ¿usted qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Cuénteme, yo quiero eso que usted está viviendo. Ese es el verdadero cristianismo. No un cristianismo sin problemas. No decimos que se desaparecen los problemas, pero sí decimos lo que desaparece es la amargura. Lo que se desaparece es el resentimiento. Lo que se desaparece es las cadenas que tenemos cuando estamos sin Cristo. Dios disciplina a través de la instrucción y Dios disciplina a través de la corrección. Y vamos a Hebreos capítulo 12. 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, personas que con fe miraron a Jesús, al Señor, a Jehová, con fe miraron al Señor allí en el Antiguo Testamento y ellos vivieron toda su vida hasta su último segundo de la vida por fe. Teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel, o sea, al Señor Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, esto es para ti. Esta palabra es para ti, hijo mío. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Quién ha hablado? ¿Quién está hablando? ¿Un hombre? ¿Quién está hablando a tu vida? Hay dos cosas que no debemos hacer cuando Dios disciplina. ¿Si las vieron? En el versículo 5. Dos cosas que tú y yo no debemos hacer. ¿Quién dice que no lo haga? Dios. No menosprecies. Primera, no menosprecies. Y segunda, no desmayes. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos, pasamos por momentos difíciles, por situaciones complicadas, uno dice, Dios, ¿para qué me pone esto? Dios, ¿por qué me trata así? ¿Por qué me sucede esto? Dios, no, pero es que una cosa y tras otra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, menosprecio, tengo en menor valor aquello que Dios quiere hacer en mi vida. Una cosa que deberíamos recordar cuando suceden situaciones en nuestra vida adversas, complicadas, es que si es una disciplina, esa disciplina de quién es. ¿De quién es? No menosprecies la disciplina del Señor. Es Él, el que murió por mí, el que pagó, el que se entregó, el que me rescató. Él me tiene todo el derecho para decirme, haga y no haga, vaya, no vaya, júntese con este, aléjese de eso. ¿O quién más tiene el derecho de hacerlo en mi vida? Él tiene todo el derecho de meterse con usted y conmigo en todas las áreas de mi vida. Él tiene el derecho para mover su vida de pie a cabeza, de principio a fin, todo su ser, fuera y dentro. Él tiene el derecho para decir lo que usted tiene que hacer, decir a dónde ir o a dónde no ir. Pero usted escucha, le está escuchando usted, le está oyendo usted, le importa a usted lo que él diga. No menosprecies la disciplina del Señor, pero tampoco dice que no debo desmayar. ¿Qué es desmayar? Ya no quiero más, ya por allá no vuelvo. Si eso es para tanto problema, yo a esa iglesia no vuelvo. Hay otras iglesias, es la única. Y otras cosas más. ¿Para qué leer la Biblia? Si desde que estoy leyendo la Biblia, más mal me va, más mal me está yendo.
Desde que quiero acercarme a Dios, más problemas y más problemas. No desmayes, no desmayes. No menosprecies, no desmayes, no desmayes. Miren, nosotros hemos dedicado mucho tiempo para muchas cosas. Algunos aquí han hecho cursos que les tocó. Yo me acuerdo, yo hice un curso en el SENA, fueron como 6 meses, que yo me puse muy, muy, muy delgado. Yo era delgado. Sí, eso fue tiempo atrás, pero lo era. Y yo llegaba con mi tarrito de comida y como era fría, no había ah, el avance científico de hoy en día, los termos y todo eso, solamente era una coquita. Entonces yo llevaba mi coquita, destapaba y veía unos frijoles fríos. Ay, no. Entonces, una cucharita, 2 cucharitas y chao, y ya estoy lleno y y le llevaba a mamá porque estamos hablando, tenía más o menos unos 20 años. Le llevaba a mamá, mamá, ay, ¿qué caldito? Una cucharadita y con un poquito de cebito aquí arriba como por lo frío. Entonces, una cucharita, 2 cucharitas, chao, chao. Hicimos sacrificios por tantas cosas. Por tantas cosas hemos hecho sacrificios. Nos hemos aguantado trabajos donde las personas son tal vez difíciles, porque necesito el trabajo. Ahora, que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha dado una nueva vida, no merece Él que soportemos ciertas cosas, que aguantemos ciertas cosas, que toleremos ciertas cosas por Él, por Él. Lo hemos aguantado por no dejar de recibir la quincenita, pero por cosas eternas, por agradarlo a Él, al que es eterno y merece todo, no merece Él que aguantemos. Queremos tirar la toalla y decir, ya no más. Pero ese trabajito que fue tan difícil, con ese patrón tan difícil, con ese jefe tan difícil, ahí sí me lo aguanto, porque ¿qué más hago? Necesito platica para llevar a la casa. Pero ¿y Dios? No es más importante que eso. Entonces, hijo mío, no menosprecies, hijo mío, no desmayes, no desmayes, adelante, no, adelante, vale la pena, esto sí vale la pena. Ese quincenita te servía para unos días. Lo que estamos haciendo ahora es colocando semillitas para lo eterno, para la eternidad. No voy a dejar de servir, no voy a dejar de congregarme, no voy a volver a mi vida de pecado, voy a perseverar en lo que Dios me está colocando. Algo para hacer, versículo 7. ¿Qué hay para hacer? Soportar, soportar la disciplina. Eso es lo que hay para hacer. Soportar la disciplina, tolerarla, aguantar, aceptar que viene de parte de Él, llevar esa carga que me trae cierta tristeza, la tolero porque viene de Él. Hay una razón que Dios quiere, por la cual Dios nos enseña, y está en el versículo 9, dice al final, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Cuál es la razón que Dios quiere conseguir a través de la disciplina? Que seamos obedientes, obedientes, que hagamos caso de Dios. Y un propósito, versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ay, que pisó el piso y yo lo estaba trapeando. ¿Y usted por qué es tan desconsiderado? Entonces cogían tiro al blanco con la chancla de la mamá. ¡Pah! A ver si se lo pegaban, porque uno salía como a ellos les parecía, ¿cierto? Aquí dice, el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hay un versículo que dice, sean santos porque yo soy santo. Dios quiere tu vida sea cada vez más santa. Y por eso, cuidado con aquellas cosas
que están en tu vida que no son santas, porque Dios es Padre y tú eres su hijo, tú eres su hija. Cuidado con aquellas cosas. Yo no sé, yo no estoy hablando aquí algo en particular, no es que me di cuenta de algo y estoy tirando aquí piedras y el hermano, creo que es para mí. No, estoy hablando de parte de Dios y de parte de Dios porque estamos hablando su palabra. Entonces, Dios habla y yo debo escuchar. Cuidado con aquellas cosas que están empañando mi santidad, que me están cargando, que están manchando, me están quitando de ir mejorando y creciendo en la santidad, porque el propósito de Dios es que sea más como Él es. Entonces, para que participemos de su santidad. Y versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ay, tengo problemas. No, nada de eso. No estoy contento porque tengo problemas. Me pone triste, pero no voy a dejar el camino de Dios por aquel problema que tengo. Al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice al final del versículo 11, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios quiere que tengamos obras que señalen, que muestren un poco cómo es Él. Que este mundo que está lleno de oscuridad, usted tiene hermanos, usted tiene papá, mamá, que no conocen de Dios, que no conocen de Dios. ¿Y cómo pueden ver a Dios? Pueden ver un poquito de Dios, un destello de Dios, un pálido reflejo a través de usted, de lo que usted hace, de los cambios que Dios hace en su vida, del amor que usted muestra por las cosas de Dios. Y tal vez a través de ese pequeño reflejo, destello que ve en usted, tal vez esa persona llegue a Jesús. Estamos en un mundo lleno de pecado y nosotros debemos colocar la diferencia. Dios quiere que participemos de su santidad y que haya fruto en nuestra vida, fruto apacible de justicia en la vida nuestra. La disciplina del Señor es agradable. No es agradable cuando implica sufrimientos, dolores, situaciones difíciles, pero siempre, siempre tendrá un propósito: enseñarnos a andar en santidad, llevarnos a vivir una vida cristiana auténtica, una vida cristiana genuina, alejarnos. Dios quiere alejarnos de lo que nos aleja de Él, enseñarnos a ser hijos obedientes, sirviéndole cada vez mejor. Yo no sé si usted queda con dudas, tal vez sí, tal vez esta persona que está aquí hablando sea muy torpe de lengua, pero Dios es el mejor maestro. Pídale a Dios que le ayude a entender, porque lo que hemos hablado hoy seguro tiene que ver con usted de una u otra manera. Oramos. Señor, gracias por lo que nos instruyes, formas. Gracias porque tu propósito no solamente es rescatarnos y dejarnos en el mundo a ver qué hacemos, sino es rescatarnos y formar en nosotros, rescatarnos e instruirnos, rescatarnos y enseñarnos, acompañarnos cada día en nuestra vida cotidiana y enseñarnos en nuestro entorno, sea trabajo, colegio, familia, a ser más como tú quieres que seamos. A que nuestras palabras, actitudes y acciones estén más en armonía con tu santidad. Oramos, Señor, que si alguien aquí está luchando con algún pecado secreto, oculto, si alguien aquí está acariciando de alguna manera la maldad, para que pueda hoy arrepentirse, Señor, delante de ti, pedir perdón y pedir completa sanidad de su problema. Que estemos distanciándonos por completo de lo que nos distancia de ti. Nuestro Padre amoroso, nuestro Padre que demostró su amor al entregar su Hijo por nosotros. Oh, gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.